audio, mil disculpas. Había activado la cámara, pero no el audio. Entonces me disculpo. Como les decía, mi nombre es Yaosca Chavarría y es un placer estar acá con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre qué necesitamos para poder formalizar nuestra empresa. Y vamos, en cada una de las sesiones vamos a ir desglosando cada uno de los temas, cuáles instituciones son las que intervienen, cuáles son los trámites que tenemos que hacer en cada una de ellas. Así que no se lo pierdan porque esto va como una línea. Entonces, en cada tema vamos a profundizar cada uno de ellos. Algunos temas vamos a tocarlos de una forma general porque cuando, por ejemplo, cuando hablamos de la formalidad de una empresa, sea física o jurídica, dependiendo del tipo de negocio o empresa que yo quiera formalizar, hay ciertos trámites que son un poco específicos. Entonces, nosotros en algunos trámites de estos vamos a hablar de una forma general, pero si ustedes requieren ya profundizar directamente de acuerdo a la naturaleza de su negocio, entonces ya en eso sí les podemos guiar más o menos a dónde pueden acudir o cómo pueden hacerlo. Para poder empezar ya con esta parte de formalidad empresarial, vamos a ver de qué está compuesto, como lo hablábamos, de 4 lecciones, cada una de ellas de 2 horas, las cuales se darán en las diferentes fechas que ustedes pueden ver en pantalla. Todas ellas van a ser en horario de 6 p.m. a 8 p.m. Les invito a que no se pierdan ninguna de ellas. ¿Qué temas vamos a abarcar? Primero, lo que vamos a ver, y es el tema que vamos a tocar el día de hoy, es tipo de empresa a formalizar, sea física o jurídica. Y también en las próximas lecciones vamos a identificar las diferentes instituciones que intervienen a la hora de formalizar nuestros negocios. ¿Cuáles son las instituciones que vamos a ver? El MEI, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, las municipalidades, lo que son las pólizas, entre otras. Entonces, cada uno de esos los vamos a ir viendo. Vamos a ver que hay requisitos que son obligatorios y hay requisitos que no. Procesos y formularios, vamos a ver cómo llenarlos. Hoy en día, gracias a Dios y a la tecnología, mucho de esto se puede hacer en línea. Entonces, ustedes no tienen que desplazarse, por lo tanto, esto nos ahorra tiempo y dinero. La formalización te convierte en empresario. Con este tema vamos a finalizar. Vamos a ver cuáles son los beneficios que nos da la ley 8262, cuáles son los beneficios, qué nos diferencia de estar formalizado, de estar trabajando de forma informal. Toda esa parte la vamos a ver en la última lección, así que no se lo pierdan y van a ver cómo pueden acceder ustedes a algunos de esos beneficios. La primera lección, como les dije, comprende tipos de empresas a formalizar, física o jurídica. Y vamos a ver también lo que es el uso de suelo y permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud. Estos son los 3 temas que vamos a abarcar el día de hoy. Recuerden, si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a cada tema que vamos tocando, por favor vayan apuntándolos para cuando terminemos cada uno de estos temas, vamos a dar un espacio para poderlas contestar. Antes de empezar, quiero que veamos este escalón, esta parte. Muchos de nosotros cuando tenemos un emprendimiento, tenemos una idea de negocio, nos vemos en estos escalones. Muchos de nosotros decimos, no lo haré. ¿Por qué no voy a formalizar mi empresa? No lo voy a hacer porque todavía estoy muy pequeño, estoy empezando, no estoy preparado o preparada para poder hacerle frente a todas las obligaciones que esto conlleva. No lo haré, todavía no. Otros decimos, no puedo hacerlo, no, todavía no puedo, no, eso no es para mí, mejor sigo como estoy porque nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Otros dicen, quiero hacerlo, pero recuerden, una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Entonces, simplemente con querer hacer algo no logramos nada. Del querer al hacer hay mucha diferencia. Entonces, muchos de nosotros nos quedamos en quiero hacerlo, pero ese quiero hacerlo, yo conozco muchos emprendimientos que tienen 5, 6, 7 años o más de querer formalizarse y nunca lo han hecho. Porque, como les digo, querer es una cosa y hacerlo es otro. Ahora vemos el otro escalón es cómo hacerlo. Acá ya comienzan a hacerse preguntas, cómo hacerlo, comenzamos a investigar, comenzamos a ver, pero nos llenamos de toda la información que necesitamos. Pongo un ejemplo. Llevamos esta capacitación, pero nos informamos de todo
lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿M? Trataré de hacerlo. Tratar no basta, hay que hacerlo. Entonces, ya tenemos la información, sí voy a tratar de hacerlo. Más adelante, cuando pueda, cuando ya pueda hacerle frente a todo, trataré, pero no lo hacemos. Ya vemos el otro escalón, sí puedo hacerlo. Ya cuando llegamos a puedo hacerlo, ya estamos pensando un poco más en serio las cosas y vemos que ya decirlo puedo y lo haré, ya nos lleva al éxito. Entonces, yo los que los invito ahorita es que se hagan un autoanálisis. Muchos de ustedes pregúntense cuánto tiempo tienen de tener su emprendimiento en marcha. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿No? Ustedes estarán en escalón de no lo haré, no puedo hacerlo, todavía estoy muy pequeño, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo. ¿En qué escalón se encuentran? ¿Qué es lo que los ha limitado a poder formalizar su empresa hasta el momento? Háganse un autoanálisis y analicemos en qué escalón estamos y por qué nos hemos limitado y por qué no nos hemos formalizado. Esta parte es para que nos autoanalicemos y después de haber hecho todo esto, vamos a conocer cuáles son los pasos que debemos seguir y qué tenemos que hacer, pero sí les recomiendo que comencemos a cambiar nuestra forma de pensar. Yo los invito a que nos coloquemos en el escalón que dice lo haré a partir de ahora. Y en la última lección vamos a ver lo importante que es tener nuestra empresa debidamente formalizada. Las oportunidades dice, las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Esto es algo muy importante, como lo dice Bill Gates, digamos. Muchos de nosotros esperamos una oportunidad que sea algo súper gigantesco, súper grande, y no vemos que pequeñas oportunidades nos van llevando poco a poco al éxito. Tenemos que aprovechar esas pequeñas oportunidades que vemos. Por ejemplo, cada uno de ustedes, los que están acá llevando esta capacitación de parte del Banco Nacional, están aprovechando esta oportunidad. Para muchos dirán, es perder el tiempo, pero para ustedes no. Para ustedes es una oportunidad de poder aprender, de saber cuáles van a ser los beneficios que ustedes van a tener si logran formalizarse, cuáles son los pasos que deben seguir, entre otros. Entonces, comencemos a aprovechar las oportunidades, por muy pequeñas que sean, aprovechémoslas al máximo. Tener una empresa formalmente constituida es la clave para crecer. Si nosotros no formalizamos nuestra empresa, nunca vamos a crecer ni vamos a ver el cambio. Recuerden, si quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No podemos pretender que nuestra empresa crezca, que veamos que nuestra empresa, digamos, se va convirtiendo en un gran negocio si no lo formalizamos, si no hacemos lo necesario para formalizar esa empresa y que se nos puedan abrir nuevas puertas. Razones por las cuales se formaliza un emprendimiento o una pyme. Cumplir con el marco jurídico que regula la actividad empresarial. Número uno. Acceso a nuevos mercados. Acceso de beneficios que da la ley 8262. Sobre estos beneficios vamos a hablar en la última lección, igual que los beneficios fiscales que dan la ley jurídica a las sociedades 9428 y la ley de contratación administrativa 7494. Todas estos lineamientos, estos beneficios los vamos a desglosar un poco más en la última lección, así que no se lo pierdan. ¿Por qué dice cumplir con el marco jurídico? Porque el marco jurídico son como las leyes, es lo que nos protege también y que nosotros tenemos un respaldo y cuando nosotros logramos formalizar nuestra empresa, como se dice, estamos a derecho, no corremos el riesgo que nos vayan a cerrar nuestro negocio, que digamos, lo que es el gobierno nos respalda para muchas decisiones que tengamos que tomar. Acceso a nuevos mercados, ¿por qué? Porque tiene más poder una empresa que cuente con todos los requisitos necesarios de formalización a un emprendimiento o a alguien que no cuente con ningún respaldo. Entonces se nos abren muchos más mercados. Al finalizar cada una de estas charlas que vamos a dar en cada una de estas lecciones, ¿qué es lo que usted va a aprender? Primero, conozca cuál es el tipo de empresa a formalizar, física o jurídica. Aquí va a aprender usted cuál es el tipo de empresa, física o jurídica, cuáles son los requisitos, cuál es la diferencia de una de la otra, cuáles son las ventajas, qué tengo que hacer para poderme formalizar.
Ubica las instituciones que intervienen en la formalización. Vamos a ver cuáles son las instituciones que yo debo acudir para poder formalizar mi negocio. Entienda que el proceso implica inversión de tiempo y dinero. Esto no se hace como por arte de magia. Hay que salir, hay que presentar requisitos, hay que hacer ciertas inversiones. Existen compromisos con los trabajadores. Vamos a ver que también existen compromisos que nosotros como patronos tenemos con nuestros trabajadores. Además, existen actividades que tienen impacto en el medio ambiente y requieren permisos especiales. Vamos a ver esto, que no todos los negocios requieren los mismos tipos de permisos. Hay algunos que, dependiendo la actividad, requieren permisos especiales. Existe la modalidad de trámites en forma digital que ahorran tiempo y dinero, como lo decíamos anteriormente. Las empresas formales forman parte de una plataforma institucional orientada al crecimiento. Esta plataforma institucional la vamos a ver en la última lección también. La formalización te convierte en empresario. Este tema lo vamos a profundizar en la última lección también. Entonces, no se lo pierdan. Como les digo, todo esto va de la mano. Formalización. La definición de la palabra formalización en sí significa procedimientos que nos permiten estar en armonía con las políticas del Estado. En otras palabras, nos permiten poder trabajar sin riesgo de que nos vayan a clausurar nuestro negocio. ¿Qué es formalizar una empresa? Es un proceso para poner en regla la empresa o negocio con todos los requerimientos que exige el Estado costarricense para operar. Esto lleva permisos, seguros, pago de impuestos, entre otros. Cuando hablamos de formalizar una empresa en nuestro país, ¿cuáles son las instituciones que intervienen o qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver que primero tenemos lo que es constitución legal. Después vamos con el uso de suelo, permisos del Ministerio de Salud, patente comercial. Aquí en estos tres vamos a ver que uno depende del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo el uso de suelo, no me pueden dar el permiso del Ministerio de Salud. Y si no tengo ni el uso de suelo ni el permiso del Ministerio de Salud, no me pueden dar la patente comercial. Estos tres están sumamente ligados. Uno depende del otro. Aquí vemos lo que es tributación, la caja, pólizas de riesgo del trabajador, registro de marca y registro PYME. Estos son los temas en que nos vamos a centrar durante esta capacitación. Tipos de empresas, físicas o jurídicas. Vamos a desglosar cada una de ellas. Ventajas de operar como persona jurídica. Seguridad jurídica del Estado. Independencia de los bienes personales. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros trabajamos bajo la modalidad de una persona jurídica, acá, digamos, los bienes a nivel personal son independientes a los bienes de la empresa. Nos da una mayor imagen, más credibilidad. Pueden participar varias personas físicas o jurídicas, no hay límite. Facilidad para cambios cuando trabajamos bajo una persona jurídica. Trámite y algunos tipos de personas jurídicas. Se encuentra regulado por el Código del Comercio. Acá quiero hacer una pausa en este caso. Si nosotros somos empresarios o estamos en vías de serlo o queremos formalizarnos, yo les recomiendo que por favor se consigan el Código del Comercio. Lo pueden conseguir en línea, lo pueden ir a comprar, pero si nosotros somos empresarios tenemos que saber cuáles son las leyes que a nosotros nos respaldan y cuáles son los requisitos y cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos que tener como empresarios. Entonces, en el Código del Comercio está cada uno de esos lineamientos de acuerdo al negocio que yo voy a formalizar. El trámite se hace mediante un notario en el registro de la propiedad. Existen varios tipos de empresas jurídicas en Costa Rica, pero las que más destacan son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Pero vamos a ver que también existen otro tipo de sociedades mercantiles. En este cuadro podemos ver que hay trámites no obligatorios, los que les hablaba a un inicio. Hay trámites que en realidad son opcionales, si yo los quiero tener para darle una mayor imagen y poder trabajar de una forma más consolidada.
Los trámites que no son obligatorios es las empresas jurídicas. Yo no estoy obligado a trabajar y hacer una sociedad, una personería jurídica, no estoy obligado. Todo va a depender de cómo yo quiera trabajar con mi empresa y el grado de crecimiento que quiera tener. No están obligados también a tener el registro de marca. Okay. No están obligados a tener el registro de marca, pero aunque no sean requisitos obligatorios, son muy necesarios. Los trámites que sí son obligatorios es uso de suelo, registro como patrono, permiso del Ministerio de Salud, en este caso para poder funcionar, póliza de riesgo, patente municipal y registro como contribuyente. Estos otros son obligatorios. Entonces, cada uno de ellos los vamos a ir desglosando. Cuando hablamos de la constitución legal, vamos a ver las sociedades a nivel local que existen. Las sociedades que vamos a hablar acá son sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades en comandita. Cada una de estas vamos a desglosarlas. Vamos a ver también los que son empresas de responsabilidad limitada. Algo que me llama la atención de esta es que el patrimonio de la persona y empresa se separan. Cuando hablamos de una empresa individual de responsabilidad limitada, veamos eso. Y cuando hablamos de comerciantes en nombre propio, vemos que es muy diferente a la empresa individual de responsabilidad limitada. Acá es totalmente lo contrario. Cuentas personales y del negocio están unidas. Más adelante vamos a desglosar esto. Y ahora tenemos también los que son las sociedades en línea. Estas son las que hacen uso de la tecnología y trámites virtuales. Entonces, las sociedades mercantiles en Costa Rica son sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en nombre colectivo y sociedad en comandita simple. Entonces, vamos a comenzar primero con la sociedad anónima. ¿Cómo funciona una sociedad anónima? Bueno, la sociedad anónima, la Asamblea General es el órgano principal y la constituyen los socios. La Asamblea se reúne ordinariamente una vez al año y extraordinariamente según la necesidad. La administración de una sociedad se lleva a cabo a través de una junta directiva que debe constituirse al menos por un presidente, un tesorero y un secretario. Vemos que la fiscalización de los asuntos se lleva a cabo a través de un nombramiento de un fiscal, que esta persona no tiene que formar parte ni de la asamblea ni de la junta, es un ente totalmente aparte. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una entidad jurídica en donde se participa como socio por medio de una cantidad de acciones por un valor determinado. El capital social constituye un patrimonio distinto al personal. Se puede constituir agencias, sucursales, dentro o fuera del país. Puede realizar todo tipo de negocio. Si usted lo que quiere es tener un negocio, digamos, una empresa que tenga sucursales aquí o fuera del país, o puede tener varios tipos, digamos, que bajo esta misma sociedad tenga diferentes tipos de negocios de diferente naturaleza, una sociedad es lo recomendable para usted. Y algo muy importante, el capital, digamos, que se pone en riesgo es solamente lo que está a nombre de la sociedad. Acá no incluye el patrimonio a nivel personal de los socios de esta sociedad. Si usted quiere invertir o desarrollar alguna actividad sin que su patrimonio personal se vea afectado, la sociedad es su mejor opción, una sociedad anónima. Constitución de una sociedad anónima. En cuanto a los socios, se necesita al menos 2 socios para su constitución. No se puede inscribir la totalidad del capital social a nombre de una sola persona a la hora de su constitución, pero posteriormente sí se puede ceder todas las acciones a un solo socio. Lo que quiere decir que hasta que ya se ha formalizado la empresa, hasta que ya se ha constituido, usted puede ceder todas las acciones a uno solo de los socios, pero antes no. Si los socios forman parte de la junta directiva, estos
nos da un mínimo para constituir una sociedad de 4 personas, siempre y cuando los socios formen parte de la junta directiva. Como mínimo tienen que ser 4 para poderla constituir. Para la constitución deben definirse los siguientes aspectos. Cuando yo voy a constituir una sociedad anónima, debo definir que nada, cuál será el nombre social. En otras palabras, ¿qué nombre tendrá esa empresa? ¿Cuál será el capital social y la distribución de acciones? Acá lo que nos pregunta es de cuánto será el monto del capital social y cómo va a estar distribuido en cada una de las acciones. Tercero, ¿cuál será el domicilio social de esa empresa? Porque aunque usted pueda tener sucursales dentro y fuera del país, tiene que tener un domicilio social. ¿Cuál será el plazo social? En otras palabras, ¿a cuánto tiempo va a ser usted esa sociedad? ¿Cuál será la representación? Cuando hablamos de esto es que hay que nombrar una persona que sea el representante de la empresa. Cuando digamos, el dueño de la empresa no resida en el país, tiene que nombrar un representante que sí tenga domicilio en Costa Rica. Y esta persona que sea residente va a ser, en este caso, el representante de esta sociedad anónima. Ahora vamos con las sociedades de responsabilidad limitada. Tienen las ventajas que tiene las sociedades, en este caso, las características son casi las mismas a nivel de las sociedades anónimas. En cuanto a la independencia del patrimonio, funciona exactamente igual a una sociedad anónima. Para su constitución se requiere un mínimo de 2 personas que se denominan cuotistas. ¿Por qué cuotistas? ¿A qué se refiere la palabra cuotistas? Se refiere a que en este caso ellos lo que dan son cuotas. Cada uno de los socios tiene una cuota que debe aportar, entonces por eso la palabra cuotistas. El capital social posterior puede ser traspasado a una sola persona. Para su administración se requiere la existencia de un gerente solamente. Sin embargo, se pueden designar subgerentes, no es como la otra. Más adelante vamos a ver un cuadro comparativo entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo funciona una sociedad de responsabilidad limitada? Puede realizar todo tipo de negocio, igual que la sociedad anónima. Su estructura es usada para negocios de una dimensión un poco más pequeña que una sociedad anónima. Nada más que con una sociedad anónima, con una sociedad de responsabilidad limitada, sí tiene que ser a nivel local, no puede ser a nivel internacional. El gerente de la sociedad de responsabilidad limitada es el representante judicial y extrajudicial de la sociedad, aunque puede nombrar otros, pero en realidad él va a ser el representante. Constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Se debe tomar en cuenta que en la sociedad de responsabilidad limitada, la forma de representar el capital social son las cuotas normativas, como les mencionaba anteriormente. Se debe definir el número de cuotas que conforma el capital social, así como también su distribución. Existe siempre un derecho de preferencia frente a los otros cuotistas que deben de, en este caso lo que nos quiere decir es que si yo soy un cuotista, yo puedo transferir las cuotas mías a otro socio. Entonces existe ese derecho, si yo se las quiero ceder, lo puedo hacer. Entre otros requisitos, también deben de definir el domicilio, el objetivo social, en otras palabras, cuál va a ser el negocio que va a ejercer y el plazo. La diferencia entre una sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, aquí ustedes ya pueden ir definiendo cuál es la modalidad que a ustedes les sirve de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. Vemos que con respecto a la parte de la organización y la administración tenemos. La sociedad anónima posee una junta directiva conformada al mínimo por 3 personas, presidente, secretario y tesorero. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada se lleva a cabo por una persona que se denomina gerente o las personas que se designan, facilitando la organización. Pero el gerente puede tomar todas las decisiones. La representación del capital, con respecto a esta parte, vemos que la sociedad anónima se les llama acciones. En la sociedad de responsabilidad limitada se les llama cuotas normativas. En la sociedad anónima, el traspaso de las acciones es libre,
usted hace el traspaso cuando usted quiere y se hace mediante endorso con respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, es más limitado y se hace mediante cesión. Diferencia en cuanto a los registros. La sociedad anónima debe llevar 3 libros de registros legales: acta de asamblea general, registro de accionistas y acta de junta directiva. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada, al no contar con un órgano director, debe llevar solamente 2 libros de registro: acta de asamblea de cuotistas y registro de cuotistas. La fiscalización. La fiscalización en una sociedad anónima recae en el fiscal, órgano totalmente autónomo de la junta directiva. Vean acá, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada existe una autofiscalización, en el sentido que la asamblea de cuotistas es la encargada de esta función. En otras palabras, ellos mismos son los que se fiscalizan. Ellos mismos son los que controlan todo. En cambio, en la sociedad anónima hay un ente autónomo que se encarga de eso. Esas son las diferencias. Ahora vamos a ver las sociedades en nombre colectivo. ¿Qué es una sociedad en nombre colectivo? Bueno, la sociedad es la sociedad de las personas. Se constituye con una pluralidad de socios, sin que la ley fije un número máximo o mínimo para realizar actividades lucrativas. Una característica importante es la responsabilidad económica, pónganle ojo a esta palabra, ilimitada y solidaria de todos los socios en las transacciones hechas a su nombre y por cuenta de la compañía y por las personas legalmente autorizadas para el uso de la razón social. Más adelante vamos a ver qué significa esta responsabilidad económica ilimitada. Sociedad colectiva o nombre colectivo, en este caso. La razón social se forma con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los nombres, se le añadirá la palabra y compañía u otro equivalente, por ejemplo, y asociados y hermanos. Por ejemplo, podemos decir que acá se le puede poner Marín y asociados. Otro ejemplo sería acá, digamos, por ejemplo, podemos poner, en este caso, vamos a ver, por ejemplo, los médicos, los arquitectos, los auditores, los bufetes de abogados, todos estos pueden entrar acá, porque generalmente se pone bufete de abogados, hermanos y hermanos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué otro tipo de negocios pueden entrar acá? Puede entrar, por ejemplo, una peluquería, pueden entrar también los gestores financieros, por ejemplo, pequeños bazares, entre otros. Les voy a decir por qué este tipo de negocios entran acá y principalmente los que ofrecen servicios. ¿Por qué? Porque la inversión que ellos hacen es muy poca, entonces el riesgo es poco. Por ejemplo, una peluquería, generalmente ellos alquilan y muchos de ellos alquilan el local hasta ya equipado, entonces en realidad el riesgo a nivel financiero que están tomando es muy bajo, igual que los gestores financieros, en realidad ellos lo que brindan es un servicio y quizás lo que puedan hacer es alquilar una oficina, entonces el riesgo es muy bajo. Por eso muchos de ellos se inclinan por este tipo de sociedad. La sociedad colectiva proviene de la sociedad general, que surge principalmente en el seno familiar. Esto quiere decir que este tipo de sociedades en nombre colectivo en realidad surgen, es una modalidad que surgió para poder regular un poco lo que fueron esas empresas familiares y lo que son. Características más importantes. Todos los socios intervienen directamente en la gestión de la sociedad. Quiere decir que todos los que forman parte pueden tomar decisiones, pueden vender, pueden comprar, pueden hacer todo tipo de negocio, no hay límites. Todos los miembros pueden tomar decisiones. Los socios responden de forma personal. Esto quiere decir que si la empresa llega a declararse en quiebra o en bancarrota y resulta que el patrimonio que tiene la sociedad no es suficiente para poder pagar todos los compromisos que ellos tengan, estas personas pueden embargar su patrimonio a nivel personal.
¿Mm? Solo es adecuado para un número reducido de socios. ¿Mm? La sociedad se disminuye por la muerte de un socio colectivo. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Si alguno de los socios fallece, la sociedad muere también. La condición de socio no puede transmitirse libremente, no. Tiene que haber un acuerdo de todos los socios de poderlo hacer, si no, no se puede hacer. La relación interna gira en torno a la aportación. Cada socio puede aportar lo que quiera. En esta sociedad, el aporte no está limitado solamente a dinero, sino que se puede hacer con bienes, con trabajo o industria, se puede hacer también. Existen dos tipos de socios, el industrial y el capitalista. Cuando hablamos del industrial, es el que aporta generalmente bienes, generalmente equipo, entre otros. Y el capitalista solamente aporta dinero. Otras características es, no requiere capital mínimo para poder inscribirse. Su número mínimo de socios es 2. Tributa por el impuesto sobre las sociedades. Beneficios que tiene una sociedad en nombre colectivo. No requiere capital para su inicio. Trámites de constitución más simple. Facilidad para préstamos. ¿Por qué la facilidad para préstamos? Porque resulta que en este caso, si los socios van a responder también con su patrimonio a nivel personal, las entidades bancarias en este caso ven que el riesgo es mínimo, entonces por eso tienen más facilidades para poder optar por financiamientos. Desventajas. Gran riesgo del patrimonio personal. ¿Por qué? Porque como les digo, si la empresa llega a fracasar, su patrimonio puede ser afectado. Por eso es que, voy a regresarme a lo que les había dicho anteriormente, por eso es que muchas de las empresas que optan por este tipo de financiamiento, por este tipo de constitución de sociedad, son esas empresas que el capital en riesgo es mínimo, como les mencionaba anteriormente, grupos de abogados, grupos de médicos, arquitectos, auditores, negocios que alquilan tanto equipo como este edificio, por lo tanto no tienen mucho que arriesgar. Entonces, este tipo de instituciones o este tipo de negocios son los que generalmente se utilizan esta modalidad de sociedad, porque el riesgo es mínimo. Si un socio muere, también muere la sociedad. Esta es una de las desventajas. Los socios no pueden separarse de la sociedad. Muchos, al saber que el riesgo a nivel del patrimonio personal es muy grande, quieren renunciar a ser socios, pero no. Si los demás socios, con uno de ellos que se oponga, no puede salirse. No es fácil la entrada de nuevos socios. Pasa lo mismo. Con un socio que se oponga a que entre un nuevo socio, ya con eso no se puede hacer. Tiene que ser un acuerdo mutuo entre todos. Tienen que estar todos totalmente de acuerdo para poder salirse o para que pueda entrar uno nuevo. Ahora vamos con las sociedades en comandita. En este tipo de sociedad mercantil coexisten socios colectivos y socios comanditarios. Ambos aportan capital a un fondo común, el cual se emplea en actividades con fines lucrativos. No obstante, se distinguen en cuanto que los socios colectivos responden ilimitadamente de las deudas sociales, mientras que los socios comanditarios solamente se limitan al capital que han aportado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, cuando hablamos de que es una sociedad que tiene dos tipos de socios, colectivos y comanditarios, los socios colectivos son los que se encargan de que la empresa funcione, son los que se encargan de la parte administrativa, gerencial, de todo lo que es la logística de la empresa, de todo lo que es la producción, toda esa parte se encargan los socios colectivos y también aportan capital. Los socios comanditarios no pueden formar parte de las decisiones de la empresa ni pueden trabajar en ella. Ellos solamente pueden aportar capital, se limitan a eso. Entonces, según la legislación existen dos tipos de sociedades en comandita, la simple y por acciones. Pero vamos a ver las características. La responsabilidad se limita al capital aportado con respecto a los comanditarios. Eso quiere decir que ellos, su capital a nivel
personal no se va a ver afectado si en algún momento este tipo de sociedad llega a declararse en bancarrota o en quiebra. Los comandatarios no pueden gestionar ni administrar la compañía. Ellos solo pueden aportar dinero. Ellos no pueden formar parte de la empresa, ni pueden trabajar en ella, ni pueden tomar decisiones. En otras palabras, si yo soy un socio comandatario, yo nada más me dedico a dar el aporte a nivel de capital que se necesita, pero yo no puedo ni tomar decisiones, ni decir, no despidamos a esa persona o trabajemos así o hagamos las cosas diferentes o esto. No, porque yo no tengo poder de decisión. Yo nada más soy un socio capitalista, pero no tengo poder de decisión. No existe un capital mínimo para que puedan constituirla. El número mínimo de socios es 2. Sus socios se dividen en colectivos y comandatarios. Esas son las características. Comandita simple. Está constituida por uno o más socios comandatarios. Estos socios que aportan capital en cuotas que responden limitadamente por el monto de su aporte y por uno o más socios gestores colectivos que responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales y cuyo aporte es esencialmente de orden personal. Cuando hablamos de los socios colectivos, su aporte es generalmente de orden personal. Cuando hablamos de la comandita por acciones, en esta sociedad comanditaria el capital está expresado en acciones y la responsabilidad es idéntica a la comandita simple, con la diferencia que acá se refiere, digamos, el capital está en acciones y el valor se refleja por los títulos de valores que constituye cada una de esas acciones. En otras palabras, en el demás está en capital y en este está en acciones. Es la única diferencia, pero a nivel de responsabilidad y a nivel de la parte normativa es lo mismo que la sociedad simple. Ahora vamos con la empresa individual de responsabilidad limitada. Antes de seguir a esto, algo muy importante es que cuando hablamos de una sociedad en comandita, tenemos que saber que muchas de las empresas que optan por este tipo de sociedad, cuando hablamos de una sociedad en comandita, son aquellas empresas que buscan inversionistas externos para que ellos solamente aporten capital, pero sin que puedan tener poder de decisión dentro de la empresa. Entonces, esto es muy importante que lo sepan, que muchos de de estas empresas es este tipo de negocios que buscan inversionistas. ¿Mm? Empresa individual de responsabilidad limitada. La empresa individual de responsabilidad limitada es la más utilizada por empresarios que buscan iniciar un negocio y tomar todas las decisiones individualmente sin socios. Uno cuando trabaja en esta parte de las capacitaciones y consultorías se da cuenta que algo de lo que más le dicen los micros y medianos empresarios es que yo no quiero tener socios, yo no quiero que nadie tome decisiones en mi empresa, yo quiero ser el único que maneje mi negocio. Entonces, por eso es que muchas personas utilizan la empresa individual de responsabilidad limitada para poder formalizar su negocio. Diferencia entre una sociedad de responsabilidad limitada y una empresa individual de responsabilidad limitada. Algunos nos han hecho esta pregunta, por eso decidimos poner esta parte acá. Vemos que la empresa individual de responsabilidad limitada solo puede estar formada por una persona. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada debe estar formada por al menos 2 socios, pero se puede hasta un máximo de 50 socios. Cuando ya una empresa de esta, para regresarnos un poco al primer tema que vimos, sobrepasa los 50 socios, ya tiene que ser una sociedad anónima. La empresa individual de responsabilidad limitada debe tener solo un giro específico que se dedique, que se dice la relación, en este caso, a una actividad económica específica. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada puede tener varios giros relacionados a las distintas actividades. ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir que una empresa individual de responsabilidad limitada solo puede tener un negocio específico. En otras palabras, si es una fábrica de muebles, solo fábrica de muebles. En cambio, la empresa individual de responsabilidad limitada puede tener la fábrica, puede tener la venta, puede tener toda la cadena y hasta otros negocios que no tengan ni que ver con esa naturaleza. La empresa individual de responsabilidad limitada no puede incorporar a nuevos socios.
Para hacerlo, deberá transformarse en una sociedad por acciones o sociedad de responsabilidad limitada. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada puede incorporar a nuevos socios con el consentimiento de los demás. Entonces, acá ustedes también pueden ir viendo qué es lo que más les conviene de acuerdo a cómo ustedes quieren manejar su negocio. ¿Qué es una empresa individual de responsabilidad limitada? Es un tipo de organización en el que cualquier persona natural puede adquirir personalidad jurídica. La razón de una empresa individual de responsabilidad limitada es siempre comercial y cuenta con un patrimonio propio distinto al del tutelar. ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir que el patrimonio al nivel personal es diferente al patrimonio que tiene la empresa. Si esta empresa llegara a declararse en quiebra, el patrimonio a nivel personal no va a ser tocado. ¿Cuáles son las características de una empresa individual de responsabilidad limitada? La empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con un patrimonio distinto al de su titular. El titular de la empresa individual de responsabilidad limitada es siempre una persona natural. La empresa individual de responsabilidad limitada es siempre comercial. La empresa individual de responsabilidad limitada podrá desarrollar operaciones civiles y comerciales, salvo aquellas reservadas por la ley a las sociedades. Tenemos que saber que hay ciertos negocios que por su naturaleza no pueden ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Por ejemplo, bancos y compañías de seguro, entre otras, que si ustedes quisieran, los invito a que busquen cuáles son los negocios que se limitan únicamente a las sociedades anónimas y ahí lo van a poder ver. El administrador es el titular quien representa a la empresa individual de responsabilidad limitada, judicial y extrajudicialmente, con todas las facultades de administración y disposición. ¿Cómo funciona la responsabilidad en la empresa individual de responsabilidad limitada? El propietario de la empresa individual de responsabilidad limitada responde con su patrimonio solo de los aportes efectuados a la empresa. La empresa individual de responsabilidad limitada, por su parte, responde con todos sus bienes de las obligaciones contraídas dentro de su giro, dando de esta manera cumplimiento a los objetivos establecidos por la ley. Lo que les decía anteriormente, solamente responde con el patrimonio que está a nombre de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de una empresa individual de responsabilidad limitada? Ya no es necesario contar con otra persona o socios para poder iniciar una actividad. Usted la puede iniciar cuando usted quiere porque es a título personal, es suya. Lo puede hacer con su número de cédula, todo. Entonces, usted la puede formalizar cuando usted lo desee porque no depende la decisión de otros, sino solamente de usted. Tiene limitaciones de responsabilidad del tutelar, el denominado patrimonio de afectación, lo que hemos hablado del patrimonio. Permite asumir los riesgos inherentes a toda actividad comercial sin el temor de aventurar y eventualmente perder la totalidad de su patrimonio como consecuencia del derecho de garantía general de los acreedores. Esas son las ventajas. Su patrimonio no se va a ver afectado a nivel personal. ¿Cómo se constituye una empresa? La empresa individual de responsabilidad limitada se constituye mediante escritura pública que consignará el nombre de la empresa, el domicilio de la empresa, el objetivo a que se dedicará la empresa tiene que ser muy especificado, la duración de la empresa con indicación de la fecha en que se ha de iniciar. Algo muy importante, si no se escribe la fecha en que se va a iniciar, se da por entendido que a partir de que la empresa esté debidamente registrada, ya empieza a operar. Entonces, si ustedes no van a empezar sus operaciones en el momento en que se registre, por favor especifiquen la fecha en que van a empezar. El nombramiento del gerente, que puede serlo por todo el tiempo de duración de la empresa o por un periodo en el que la escritura lo indique. Ustedes pueden decir si el gerente va a ser por todo el tiempo o el plazo que ustedes están poniendo que va a durar la empresa o por una escritura que se indique, digamos, el periodo que va a estar esta persona. El gerente puede ser
o no el dueño de la empresa. Tendrá facultades de apoderado generalísimo. Esto quiere decir que él puede tomar todas las decisiones. Ahora vamos a ver comerciante en nombre propio. ¿Mm? Hasta acá vamos a hacer vimos ya lo que son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, vimos lo que fueron las sociedades comanditas, las sociedades colectivas y ahora estamos con las sociedades, las sociedades, de responsabilidad limitada y vimos lo que fue comerciante en nombre propio, que bueno, esta es la que vamos a desglosar ahora. Entonces, una persona física puede ser considerada comerciante y debe reunir los siguientes requisitos. ¿Qué requisitos debo reunir yo para ser considerado un comerciante? Primero, tener capacidad jurídica, ejercer actos de comercio, ejercerlos en nombre propio, hacer de ellos su ocupación habitual, no ocasional, habitual. ¿Qué es un comerciante en nombre propio? Es la persona que teniendo capacidad para ejercer el comercio, ejercita con habitualidad y en nombre propio una actividad económica. Asume personalmente los derechos y obligaciones que se produce en el negocio mercantil. El comerciante o empresario individual pues responde de las deudas de su negocio o empresa, no solo con el patrimonio de ésta, sino también con el suyo propio. El simple hecho de que gire con nombre comercial no cambia dicha responsabilidad. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte quiere decir que yo puedo ponerle empresa a los girasoles, pero no importa. Si esta empresa está registrada a nombre propio, eso quiere decir que usted siempre va a responder de todas las obligaciones con su patrimonio a nivel personal. Obligaciones comunes a los que ejercen el comercio. ¿Cuáles son las obligaciones que nosotros adquirimos cuando nos convertimos en comerciantes? Los que ejercen el comercio contraen las siguientes obligaciones. Primero, inscribirse en el registro mercantil los documentos que se indican. Cuando ya ustedes están registrados, están formalizando su negocio, recuerden que tienen que ir y registrar, en este caso, los documentos que se les pide, como hablábamos del libro de acta, registro de socios, entre otros. Entonces, tienen que ir y registrar esos libros. Distinguir su establecimiento con su nombre, que puede ser y se trate de una sociedad, su razón social o denominación debidamente registrado, tienen que rotularlo. Llevar la contabilidad del negocio en orden y de conformidad con las siguientes disposiciones. Por eso les digo, vean el código. En el Código del Comercio están cada una de las disposiciones de cómo tienen que llevar esos registros. Conservar los libros de contabilidad que se inician. Recuerden que estos libros tienen que conservarlos durante 5 años. Porque algo aquí es otro tema, pero para que lo veamos, aunque más adelante lo vamos a tocar, pero ustedes tienen que saber que nosotros como empresarios y si somos, si estamos inscritos en tributación, nosotros tenemos que conservar durante 5 años esos libros, todos esos registros, porque hasta después de 5 años nosotros podemos decir que estamos libres. Preguntas que nos hacen muy frecuente cuando damos este tipo de capacitaciones. Acá nosotros lo que hicimos fue sacar unas cuantas preguntas de las que generalmente se nos hacen cuando tocamos este tema de lo que es una persona física o jurídica. Y dentro de lo que generalmente nos preguntan están las siguientes. ¿Cuál es el costo de la construcción? La determinación exacta del monto puede variar según varíe el capital social. Actualmente los rubros a tomar en cuenta son, esto con respecto a las sociedades, ¿verdad? Con respecto a eso son honorarios profesionales, pago de un edicto de la publicación en el diario La Gaceta, pago de entero registral, timbres y aranceles, pago de impuestos a las personas jurídicas y legalización de libros. Entonces, esto es generalmente lo que hay que pagar. Como les digo, el monto varía cuando vamos a constituir una sociedad. Eso va a variar del capital que ustedes con el que estén empezando. Entonces, por eso en este caso no les podemos dar como un monto exacto. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes
van a empezar a informalizar que busquen un notario y le puedan preguntar y hacer las consultas y ellos les pueden dar un aproximado. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son las responsabilidades que se adquieren cuando creas una sociedad? Bueno, impuesto a las personas jurídicas es la primera responsabilidad que adquirimos. Una vez que la sociedad se encuentre constituida, se debe realizar el pago al impuesto de las personas jurídicas. Este impuesto debe pagarse el primer mes de cada año. En enero debe pagarse. La omisión de este pago por 3 periodos consecutivos conlleva a la disolución de la sociedad. Esto es importante. Si yo he pasado 3 años y no pago este impuesto, automáticamente la sociedad queda disuelta. Adicionalmente, la omisión de este pago impedirá la inscripción de cualquier documento en el Registro Nacional, la emisión de certificados de personería y la indicación de esta condición en documentos emitidos por notario público. Entonces, si nosotros no estamos al día con esto, no podemos registrar ningún bien, no podemos pedir certificaciones ni nada de esto, porque si no estamos al día no nos pueden emitir ninguna de estas certificaciones. ¿Cuánto debo pagar? Muchos nos hacen esta pregunta, ¿cuánto debo pagar? Bueno, esto varía dependiendo del tipo de empresa que usted tenga. Vamos a ver acá algunas. Sociedades no inscritas en el registro único tributario como contribuyente del impuesto sobre la renta. Ellas pagan un 15%, igual que las sociedades que se constituyen o inscriben en el transcurso del periodo fiscal. Esto quiere decir que si, por ejemplo, ahorita en mayo yo voy a inscribir una empresa, entonces yo estaría pagando un 15% porque estoy creando la empresa y la estoy constituyendo en el periodo fiscal, entonces estaría pagando un 15%. Sociedades declarantes no contribuyentes en el impuesto sobre la renta, un 15%. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sociedades no inscritas? En este caso, es que hay sociedades que por su naturaleza no están inscritas en el registro único tributario. Entonces, más adelante vamos a ver algunas de esas. Vemos también que cuando veamos la parte de lo que es tributación, vamos a desglosar un poco más esta parte. Entonces, vemos acá sociedades inscritas en el régimen tributario simplificado, ellas pagan un 25%. Las sociedades inscritas como contribuyentes de impuestos sobre la renta que declaren ingresos brutos, en este caso en cero. En otras palabras, si yo tengo una empresa que está inscrita en el impuesto sobre la renta, pero resulta que mis declaraciones están en cero, yo pago un 25%. Si la sociedad inscrita que haya declarado ingresos brutos menores a 120 salarios bases, en este caso ellos pagan un 25%. Si sus ingresos brutos son de 120 salarios bases, para este caso y este año específicamente, el salario base está en 450,200. En ese caso está mal esa parte escrita ahora que lo veo, pero está en 450,200. En este caso está el salario bruto para este año. Las sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos equivalentes a 200 salarios bases o más, estas empresas pagan un 50%. Entonces, vemos que en este caso va variando de acuerdo al tipo de sociedad que yo tenga. ¿Cuánto debo pagar? Acá, esto fue lo que se cobró este año. Desglose del cobro en el siguiente, vemos en este caso se encuentra así. No inscritas como contribuyente, 67,530. Eso pagan este tipo de empresas. Ahora, régimen simplificado con ingresos brutos menores. Vemos menores a 54 millones. Vemos en ese caso que pagan 112,550. Ingresos brutos entre 54 millones y 126 millones, pagan 129,300. Ingresos brutos por más de 120, digamos que en ese caso vemos que pagan 225,100. Entonces, esto es lo que publicó Hacienda en el diario La Gaceta en enero para las empresas que debían ponerse al día con todo esto. Entonces, si vemos, esto es lo que estamos nosotros, si nos registramos como una sociedad, obligados a pagar por año, ¿verdad?
Están obligados al pago de este impuesto todas las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su representante, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, sociedades colectivas, empresas individual de responsabilidad limitada inscritas ante el registro de las personas jurídicas del Registro Nacional, más aquellas que se inscriban durante el presente periodo. Entonces, todos ellos están inscritos y todos tienen que pagar los montos anteriormente mencionados. Otra pregunta que nos hacen generalmente es, ¿dónde se hace el registro? ¿Dónde se hace el registro? Lo hace un notario en el Registro Nacional. Ahora vamos a pasar a otra parte que es la parte de las preguntas que nos puedan hacer ustedes. Entonces vamos a pasar a esta parte. Acá nos pregunta Lau, nos dice, me interesa la figura de consorcio, principalmente cuando se solicita con el gobierno. ¿Debe de tener una figura jurídica específica? Bueno, en este caso va a depender de la forma en que ustedes lo quieran trabajar y de acuerdo a las responsabilidades que ustedes quieran tener como parte de los socios. En este caso, si es un consorcio, siento que en esta parte podría ser tal vez una sociedad en nombre colectivo, podría ser una de las figuras que les pueda tal vez funcionar, pero sí le recomiendo que de acuerdo al capital, de acuerdo a la distribución, de acuerdo a cómo ustedes la van a manejar, de acuerdo a cómo van a operar, es mejor que se asesoren directamente con un notario para que les pueda dar como una recomendación un poco más enfocada directamente a este negocio y que se puedan ver beneficiados y que no arriesguen su capital. Bueno, acá nos pregunta Sonia, por favor, ¿puede hacer la distinción para las empresas que operan en línea? Bueno, en este caso, con respecto a este tema, hay muchas regulaciones que se están apenas manejando. Es algo que ha empezado y principalmente en estos tiempos ha tenido un crecimiento bastante grande, pero por el momento a nivel del Código del Comercio no tenemos algo con que nos regule específicamente esto y que esté estipulado. Entonces, por ahorita una regulación específica que tengamos en este campo, no. Gretel Sevilla. Ah, nos quitaron. Bueno, Gretel Sevilla Orellana nos pregunta, ¿cuál es el capital mínimo de una sociedad anónima? No estipula exactamente un capital mínimo. En ese caso, digamos, eso lo analizan, por eso cuando hacíamos la pregunta, ¿cuánto se paga? Eso va a depender del capital mínimo, pero es que eso va a variar dependiendo, digamos, el tipo de sociedad y al tipo de sector y comercio que usted vaya a enfocarse. Entonces, como un mínimo que esté estipulado, un monto, en este momento, no. Ujú. Ok, que es la misma pregunta que nos hacía Gretel. ¿Por qué les digo en esta parte de un monto como mínimo? Que esto no lo tenemos, porque en realidad esa parte varía mucho. Entonces, no hay como un monto específico. Lo único que nos especifica es la cantidad de socios que deben haber, pero a nivel de capital no, no nos especifica, eso varía mucho. Ujú. ¿Tenemos otra pregunta por acá o estamos? Luis nos pregunta, si trabajo solo como trabajador independiente, ¿necesito constituir una sociedad o puedo trabajar como persona física? Bueno, en este caso, si trabajo solo, vemos que la figura que la mayoría de las empresas utilizan es la empresa individual de responsabilidad limitada.
En realidad, muchos les puedo decir que quizás más de un 90% de los trabajadores independientes trabajan bajo esa modalidad. Entonces, empresa, digamos, lo que es individual de responsabilidad limitada, sí, muchos de ellos trabajan bajo esa figura, ¿por qué? Porque su patrimonio no se ve afectado. Hay otros que deciden trabajar en nombre propio, pero acá sí el capital se ve afectado. Entonces sí se pueden constituir, pero va a depender del grado de riesgo que usted quiera adquirir a la hora de formalizar su empresa. Ujú. Ustedes me indican si estamos, ok. En este caso, como les digo, sí se pueden inscribir. Si yo soy solo, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Nada más usted escoge qué modalidad es la que requiere, si arriesgar su capital personal o quiere una empresa individual de responsabilidad limitada. Acá también, cuando nos hacen otra pregunta por ahí, digamos, recuerden que la persona que les puede ayudar para que ustedes puedan consultar y los precios no son, vieran que a nivel de constitución de poder formalizar una empresa, que yo diga que, por ejemplo, tengo que pagar millones, no es así. Eso puede andar ya con los servicios profesionales y todo. Hablando de una sociedad con un capital un poco bajo, digamos, no les puedo decir el monto exacto en realidad, pero sí puede andar como de 400,000 colones en adelante aproximadamente. Entonces, no es algo tampoco que sea demasiado caro. Entonces, vale la pena que en realidad puedan ir averiguando y que lo pongan dentro de sus metas a corto plazo, el poder constituir su empresa. Ya vieron que lo que se paga por el impuesto a las sociedades no es tampoco un monto demasiado grande. Nos pregunta Tatiana, en mi caso estoy inscrita como persona física y pago contador, por lo que no llevo ningún libro contable. ¿Eso representa algún problema? Bueno, en este caso, si está inscrita como persona física, como vimos que lo que son los, cuando yo me pongo como trabajador independiente con responsabilidad limitada, en este caso, vemos la primera figura, vemos que no estamos obligados a llevar ciertos registros y cuando pagamos un contador, generalmente él es el que lleva todo ese control. Mayra, no, Miriam es, perdón, Miriam Vera nos pregunta, estoy registrado en tributación, pero no llevo ningún cuaderno de contabilidad. ¿Es obligatorio? Esto va a depender de en el régimen que usted esté. Puede ser que esté en el régimen de venta, en el régimen de renta o simplificado. Para poderle contestar esa, debería saber en qué régimen está usted. Porque digamos, si estamos en el régimen simplificado, sabemos que el único registro que tenemos que llevar es un registro de compras. ¿Mm? Es lo único. Si estamos en el régimen de venta, tenemos que llevar un registro minucioso de todas las ventas y los gastos que también tenemos. Entonces, y sabemos que ahora con el IVA, digamos, sí tenemos que llevar un registro, digamos, pero es a nivel ahora todo esto se lleva en línea, todo eso de los egresos que podemos tener. Ujú. Entonces, como les digo, esto va a depender, pero antes sí era muy obligatorio llevar todos los registros de los libros y todo, pero ahora con la página de Hacienda mucho de todo eso se puede llevar a nivel online. Sí le recomiendo que le pregunte a su contador primero en qué régimen está usted y de acuerdo en el régimen que está usted, digamos cuáles son los requisitos o las obligaciones a las que usted está obligado, si tiene que llevar algún registro. Si soy nos pregunta Jennifer Chacón Barquero.
Si soy trabajadora independiente, puedo tener una empresa individual de responsabilidad limitada y si me quisiera embarcar, no puedo, no pueden, ¿verdad? Exactamente. Tiene toda la razón usted, Jennifer. Sí puede inscribirse como una empresa individual de responsabilidad limitada. Recuerden que cuando nos dice empresa individual de responsabilidad limitada es que se limita al capital de la empresa. Por lo tanto, mi capital personal no puede ser embargado, pero sí el capital de la empresa. Entonces, sí puede constituirse Jennifer como una empresa individual de responsabilidad limitada. Nada más recuerde que la empresa individual de responsabilidad limitada, usted solo puede ejercer digamos, un negocio específico. ¿A qué me refiero? Que si usted tiene una tienda, tiene que ser solo la tienda. Si tiene una fábrica de muebles, como les decía anteriormente, tiene que ser solo la fábrica de muebles. Entonces, se limita a un solo negocio. Entonces, es lo único que tiene que tener en cuenta. Tatiana nos pregunta, desde el punto de vista tributario, ¿existen algunas ventajas de estar inscrito como empresa individual de responsabilidad limitada? Es lo que acá, nada más que pusimos una letra antes que la otra. Con respecto a estar inscrito como persona física, me refiero, sí o sí el pago de impuestos podría ser menor. No, estas son dos cosas diferentes. El estar inscrito, digamos, como lo vimos en la tabla anterior, si usted está inscrito en el régimen de renta, usted paga un 21%. En realidad, el impuesto a las sociedades con respecto a lo que se paga a nivel de el impuesto de venta, renta o el IVA ahora que tenemos, todo esto es muy diferente al impuesto sobre las sociedades. No, el que usted esté inscrito en uno o en el otro no la exime uno del otro. Veo que tenemos bastantes preguntas. Ok, vamos a ver qué nos pregunta Andrés. Si estoy inscrito, pero cero actividad, ¿se paga sobre qué? En este caso, ¿en qué me registre, pero aún no estaría produciendo porque aún estoy en capacitación? Bueno, con respecto a esto, voy a devolverme acá vamos a verlo acá. Vea, en este caso, usted estaría en esta sociedad inscrita como contribuyente del impuesto sobre la renta que declare ingresos brutos, en este caso, digamos, que se declare en cero. En otras palabras, que no esté produciendo ningún ingreso, vea que va a pagar un 25%. Usted lo que tiene que hacer en este caso es a 450,200 sacarle el 25% y eso sería lo que usted estaría pagando. Ujú. Eso, como les digo, siempre hay que pagar. Por el simple hecho de estar registrado como una sociedad, hay que pagar, aunque el monto varía de acuerdo a la cantidad de ingresos brutos que usted pueda tener o si está inscrito como en el régimen simplificado. Recuerden que cuando hablamos a nivel de ingresos, ellos parten del salario base que esté fijado para ese año. En este año, como les dije, está en 450,200. Marco Rodríguez nos pregunta, hola, ¿qué permisos y qué cosas necesito para abrir un restaurante o un servicio express? Bueno, esto lo vamos a ir desglosando en estas capacitaciones. Después de haber visto la parte de formalidad a nivel de física o jurídica, después vamos a entrar con el uso de suelo, que son los que usted necesita, la caja y todos los demás que vimos. Entonces, esta pregunta se la vamos a ir contestando conforme vayamos desarrollando la capacitación. Así que no se la pierda, Marcos. Ok, Emilia Guerrero. Al estar en una sociedad, si uno de los socios tiene deudas, se puede embargar los bienes. Mm, pero esas deudas, en este caso, dice, al estar en una sociedad, si uno de los socios tiene deudas, se pueden embargar los bienes. Me imagino que esta pregunta está tal vez relacionada que si se pueden, digamos, si, por ejemplo, yo estoy en una sociedad y yo tengo deudas a título personal, mis deudas están a título personal, me pueden embargar los bienes de la sociedad. Me imagino que por aquí va la pregunta de Emilia, ¿verdad? Bueno, no.
porque en este caso, digamos, las deudas son a título personal, pero si es, digamos, al revés las cosas, en este caso si es lo contrario, y las deudas son de la sociedad, en este caso, digamos, siempre y cuando no sea de responsabilidad limitada, sí se le pueden embargar. Pero si es lo contrario de que esta persona a título personal debe, sí se pueden, sí, digamos, no pueden embargar lo de la sociedad porque está a nombre de la sociedad y no a título personal de él. Si él es el apoderado generalísimo, si todo está a nombre de esta persona y no a nombre de la sociedad, sí. Ok. Luis Monge nos pregunta, ¿todas las sociedades pueden identificarse como pymes? Sí. Recuerden que la identificación de las pymes no se ve por si es una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en nombre colectivo, ni nada. Recuerden que una pyme, en este caso, se identifica más que todo por el capital y se identifica por la cantidad de empleados que tenga. Ujú. Bueno, sé que este tema es un poquito sustancioso, bastante bastante, digamos, que nos da para muchas cosas, pero recordemos algo acá muy importante. Si nosotros queremos crecer como micro y mediano empresarios, sabemos que casi toda empresa, cuando empieza como persona física, como una empresa individual de responsabilidad limitada, como una empresa en nombre propio. Muchos de nosotros empezamos así. Pero si deseamos crecer y consolidarnos aún más como empresarios e inversionistas, debemos ir pensando que en algún momento tendremos que pasar a ser una sociedad. Eso sí les recomiendo que siempre lo tengan muy presente. Si queremos salir de nuestra zona de confort y queremos crecer, tener inversionistas, queremos abrir sucursales, queremos crecer, tenemos que ir pensando que tenemos que emigrar a una sociedad. Para poder continuar con este tema, que ahora vamos con permisos, digamos, de uso de suelo. Antes de entrar a este tema, quiero compartir con ustedes un video de este millonario a los 15 años, este chico Mosai, soy muy mala para el inglés, quiero que vean la historia de él. Es alguien que nos muestra que si tenemos sueños, si queremos, no hay edad, no hay obstáculo. Él nos va a mostrar que en realidad, si nosotros vamos por el camino correcto, si buscamos los enlaces correctos, si tenemos sueños, podemos llegar muy largo. Así que los invito a que lo puedan ver. Si alguno de ustedes quiere en este momento tomarse un descanso o algo, también lo puede hacer. Este video tiene una duración de 4 minutos, así que en 4 minutos nos continuamos, pero sí los invito a que lo vean, no se lo pierdan. Nos da un mensaje muy bueno. A la edad de 9 años, comenzó una empresa de corbatines gracias a las lecciones de costura que aprendió de su abuela. 6 años más tarde, se había convertido en millonario luego de firmar un contrato con ESPN para diseñar los corbatines y corbatas de los trajes que usarían los nuevos jugadores de la NBA en el evento Draft. ¿Cómo lo logró? El protagonista de esta historia es Mosiah Bridges, un joven empresario estadounidense que nació en Memphis, Tennessee, el 13 de noviembre del año 2001. Su vida como emprendedor comenzó en el año 2010, cuando el chico tenía apenas 9 años de edad. Su abuela, una costurera jubilada, le había inculcado la importancia de siempre vestir elegante, por lo que Mosiah despertó un gran amor por los corbatines y los trajes. Sin embargo, le era muy difícil encontrar prendas de este estilo que le gustaran. Así que su abuela le enseñó a coser y cortar telas para que él mismo pudiera hacerse sus corbatines. Durante 2 meses, Mosiah comenzó a explorar su creatividad y pronto había creado decenas de diseños coloridos, diferentes y divertidos. Un hombre usa una corbata porque tiene que hacerlo, pero un hombre usa un corbatín porque quiere hacerlo, dijo el carismático joven en una entrevista. Su madre vio el potencial del trabajo de su hijo y decidió apoyarlo. Le ayudó a crear una página web para vender los corbatines en línea. Así nació en el 2011 la empresa Mouth Bow Ties. Adicional a esto, día tras día, iban por todos los negocios locales de venta de ropa y ofrecían el producto, logrando cerrar tratos para vender los corbatines a $4 cada uno.
Los accesorios tuvieron un buen recibimiento. El primer año, la empresa logró facturar más de $150,000 en ventas. Poco a poco, el negocio fue creciendo y llegó a tener 7 personas trabajando, entre ellas la madre y la abuela de Mosiah, quien dirigía la compañía e ideaba todos los diseños. Pero el verdadero éxito de la empresa llegaría en el 2012, tras presentarse en el programa Shark Tank, donde Mosiah y su madre pedían la cifra de $50,000 por el 30% de la compañía. Lamentablemente, fueron rechazados debido a la edad del joven, quien apenas tenía 11 años. Sin embargo, el empresario Damon John decidió apoyarlo, no con dinero, sino que se ofreció a ser su mentor completamente gratis para que la empresa se expandiera. La mentoría de Damon fue importantísima para el niño. Gracias a sus contactos, comenzó a llevar a Mosiah a varios shows televisivos. Le consiguió clientes mayoristas de cadenas de tiendas de ropa y le enseñó valiosas lecciones acerca de la industria de la moda. Durante años, el joven tuvo que mantener un equilibrio entre su vida social, sus estudios y el prometedor negocio que tenía en sus manos. Su madre, además de ser un gran apoyo, le ayudaba con las finanzas de la empresa. La historia y el carisma innato del joven, que para aquel entonces tenía 13 años, comenzó a llamar la atención del público estadounidense que lo veía en la televisión. Esto impulsó significativamente las ventas de sus productos y llegó a facturar más de $600,000 en el año 2015. Además, su repercusión mediática fue tal que el presidente Barack Obama lo invitó personalmente a la Casa Blanca para conocer su historia. Los éxitos para Mosiah y su empresa no hacían más que comenzar. Sin embargo, el joven quería compartir su éxito con los niños más necesitados. Todos los niños deberían poder jugar, correr y divertirse sin preocupaciones, dijo el joven. Así que, junto con su madre, idearon una colección de corbatines llamada GoMo. Los ingresos de las ventas de dicha línea se destinan a una ONG que ayuda a niños de bajos recursos económicos. Los divertidos y coloridos diseños de los corbatines atraían a grandes y pequeños por igual, y esto llamó la atención de ESPN, que en el 2016 firmó un contrato millonario con Mosiah para que diseñara los corbatines para el evento Draft, una importante gala donde se eligen a los jóvenes jugadores de los equipos más importantes de la NBA. Su trabajo fue alabado por los expertos en diseño de modas, y esto terminó por convertir a Mosiah en millonario a la edad de 15 años. Hoy Mosiah tiene 18 años y vive con su madre y su abuela. Está estudiando diseño de modas en la Pearson School of Design de Nueva York. Dedica su tiempo a estudiar, dirigir su compañía y crear diseños divertidos para sus corbatines. Su empresa ahora vende también corbatas, camisetas y otros accesorios en varios países alrededor del mundo. En el 2019, Moe's Bow Ties facturó más de $1 millón. El joven agradece profundamente el apoyo de su madre y la mentoría del tiburón Damon John. Así concluimos la inspiradora historia de Mosiah Bridges, un emprendedor carismático y creativo que convirtió su pasión por la moda en un negocio que le permitió hacerse millonario desde muy chico, posicionándolo así como uno de los empresarios exitosos más jóvenes de su país. En las propias palabras de Mosiah, no quiero ser como alguien más, me gusta ser diferente. Si todos los dulces son rojos, yo quiero ser el dulce verde. Soy la prueba viviente de que puedes ser lo que tú quieras a cualquier edad. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos. Bueno, ¿qué les pareció el video? Más adelante vamos a continuar con las preguntas comenzó una empresa que cada de uno de ustedes gracias nos a las ha lecciones hecho. de costura Sabemos que hay bastantes, entonces más adelante y algo otras que no podamos tal vez responderlas hoy las estaremos retomando la próxima lección. Vamos a continuar con en el evento Draft. lo que es el permiso municipal de uso de suelo. Este es uno de los primeros trámites que tenemos que hacer. Recuerden que ya lo que es el permiso municipal de uso de suelo es uno de los obligatorios. Como emprendedor, lo que vimos anteriormente, 2010, lo que es la parte de la personería jurídica, esa es opcional, abuela, una pero necesaria. Pero lo que ya es el permiso de uso de suelo, sí es obligatorio. Despertó un gran amor por los corbatines y los trajes. Sin embargo, le era muy difícil certificado de uso de suelo. suelo. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un documento que acredita la conformidad de uso de suelo por la municipalidad con la actividad a realizarse en un sitio según plan regulador. Pronto había creado decenas es obligatorio coloridos, para la y instalación o funcionamiento de actividades de comercio, servicio, industria y vivienda que requieran patente municipal o permiso de construcción. En una entrevista, entonces, cualquiera su madre vio el potencial del trabajo de su este
tipo de y actividades decidió que apoyarlo. nosotros Le ayudó a crear una página deseamos web para emprender, vender los tenemos corbatines que en línea. presentar Así el nació en el uso de 2011 suelo. la empresa Mode Boss Ties. Adicional a esto, día tras día, Para iban la por todos los solicitud negocios del locales de certificado venta de de uso ropa de y suelo ofrecían debe el producto, presentarse con logrando los cerrar siguientes tratos documentos. para vender los corbatines Formulario a de $4 solicitud cada completo y uno. firmado por Los el accesorios interesado. tuvieron un buen Recuerden que recibimiento. muchas El primer municipalidades año, la del empresa país logró facturar hoy en más de día tienen $150.000 habilitado todo lo en que son ventas. estos servicios Poco a online. poco, Entonces el negocio ustedes fue pueden creciendo hasta y llenar en llegó a línea tener su 7 formulario personas trabajando, o pueden entre ellas descargarlo la y lo madre y la pueden abuela de llenar y lo pueden Mosaya, quien presentar. dirigía la compañía También en e cada una ideaba de las todos los páginas de las diseños. diferentes Pero el municipalidades del verdadero país éxito de la están los empresa requisitos, llegaría en el porque 2012, estos son los tras requisitos presentarse en el programa generales, Shark Tank, pero donde hay Mosaya y ciertas su madre municipalidades que pedían la tienen cifra otro de tipo de requisitos un $50.000 poco más por el específicos. 30% de la Entonces, compañía. ustedes me pueden decir, ya Oscar, pero yo fueron fui rechazados a la debido a la municipalidad edad del de joven, acá de mi quien apenas localidad tenía 11 y años. aparte Sin de eso me embargo, pidieron un el montón de cosas empresario más. Damon John Sí, decidió posiblemente, apoyarlo y tiene no toda la con razón. dinero, sino Pero que se lo que ofreció sucede a ser es su que esto mentor varía completamente gratis en algunos para que la casos, empresa se expandiera. dependiendo de la La mentoría municipalidad. de Damon Ujú. fue Por importantísima para ejemplo, el niño. no es lo mismo Gracias a un sus permiso contactos de comenzó a llevar a funcionamiento Mosaya a para el varios gran shows área que televisivos. la Le zona rural. consiguió clientes mayoristas de cadenas de tiendas de Entonces ropa vamos y a le ir viendo enseñó que valiosas dependiendo del lecciones lugar ahí acerca de les la puede industria variar de un la poco. moda. Pero acá vamos a Durante ver los años, el joven tuvo generales, que los mantener un que equilibrio generalmente entre su piden. vida social, sus estudios Una y el fotocopia del prometedor plano negocio que catastrado tenía en sus manos. de la Su madre, propiedad, además de ser un sin gran reducir apoyo, le ni ayudaba con tildes las finanzas ni de la nada, tiene empresa. que venir sin La historia tachones del ni nada, carisma tiene innato que ser del joven, legible que para totalmente el aquel plano. entonces tenía 13 años, Este tipo de comenzó a llamar la trámites, cuando atención del usted público va a la estadounidense municipalidad, que lo tiene veía que en la irse al, televisión. al Esto departamento de impulsó plataforma, la significativamente las categoría ventas de tiene sus que ser productos desarrollo y llegó a territorial. facturar más Entonces de acá es donde usted tiene que $600.000 en el año dirigirse cuando va 2015. a hacer este Además, trámite. su repercusión mediática fue tal que el presidente Barack Obama lo invitó Algo muy personalmente a la importante Casa Blanca y que para quiero conocer que su nos historia. quede Los acá muy éxitos claro, para Mosaya y su porque empresa ya nos ha no pasado hacían que más que algunas comenzar. personas cuando Sin ya embargo, obtienen el uso el de joven suelo quería creen compartir que su éxito por con los ende niños más automáticamente ya necesitados. tienen Todos los los niños permisos de deberían poder funcionamiento y jugar, todo lo demás. correr No y es así. divertirse sin Vamos a ver en preocupaciones, este caso. dijo el joven. El certificado Así que, de uso de junto con su suelo madre, únicamente idearon una acredita colección de la corbatines conformidad llamada Go o Mode. no de Los uso ingresos de las con los ventas de dicha requisitos línea de se destinan a una zonificación, ONG que en ayuda a este niños caso de bajos establecidos. recursos En ningún económicos. caso podrá Los divertidos y interpretarse coloridos como un diseños de los permiso para corbatines ejecutar la atraían a actividad grandes y o la pequeños obra por que se igual, pretende y esto realizar. llamó la atención Es de de ESPN, carácter que en el informativo, 2016 firmó por un lo que contrato no millonario con constituye Mosaya una para licencia que ni diseñara los genera corbatines derecho para el o evento draft, desarrolla una una importante actividad u gala obra donde ni se eligen a los implica jóvenes la jugadores de obligación los a equipos ninguna más institución importantes de la de NBA. aprobar Su la trabajo fue presente alabado actividad. por los expertos Además, en diseño de el mismo modas, tiene y un esto carácter terminó por permanente convertir a hasta Mosaya tanto en millonario no a cambie la la edad de condición 15 años. técnica o Hoy legal Mosaya en que tiene fueron 18 años otorgados. y Esto vive con quiere su madre y decir su que abuela. ya con Está que estudiando diseño de me hayan modas dado en la Pearson el School of uso de Design suelo de Nueva no York. quiere decir que ya Dedica con su esto el tiempo a Ministerio de estudiar, Salud está dirigir obligado su a darme permiso de compañía y crear funcionamiento o la diseños municipalidad divertidos está para sus obligada a darme la corbatines. patente. No, Su empresa porque hay ahora otros vende también requisitos que hay corbatas, que camisetas adjuntar y aparte otros de ello. accesorios en varios Entonces, países alrededor del no, mundo. no En el partamos de que 2019, si nos dan el uso de Mosby suelo Styles ya me facturó van a dar más de todos los $1 permisos, millón. ya voy a poder El joven construir mi agradece negocio, ya voy a poder profundamente el ponerlo en apoyo de su marcha. madre No, y la mentoría hay del que tiburón cumplir Damon otra John. serie de Así requisitos concluimos con la otras inspiradora historia de Mosaya instituciones. Ridges, un emprendedor carismático y creativo que convirtió su pasión por Cuando la ustedes, moda en un este negocio caso, que le es la permitió municipalidad hacerse de millonario desde muy chico, posicionándolo Desamparados, si no me así equivoco. como uno de los empresarios equivoco, ahí me exitosos disculpan. más jóvenes de su Me país. parece el logo. En las propias palabras Entonces, en de este Mosaya, caso, digamos, no quiero ser como alguien cuando más. el Me formulario gusta que ser ustedes van a diferente. encontrar en Si línea, todos los dulces son lo- rojos, cuando yo lo- quiero cuando ser lo el van a dulce descargar, verde. Soy se la les prueba descarga en viviente de formato que de puedes Word. ser lo que tú Entonces quieras ustedes a pueden cualquier llenarlo edad. en línea también o si Si el quieren lo video te descargan en gustó, formato por favor, PDF dale para like, que lo puedan suscríbete imprimir para y lo seguir puedan llenar disfrutando de manualmente. nuestros Allí videos. va a depender de cómo ustedes deseen hacerlo. Lo que les pide en este caso son datos muy básicos como el distrito, el barrio, la dirección exacta donde ustedes van a ejercer la actividad. Inscripción, en este caso, inscripción de la propiedad, el número de plano, la finca. Le piden para qué uso lo requiere.
requiere si es residencial, institucional, industrial, comercial, servicio, recreativo u otros. Acá le piden que especifique, si usted dice residencial, qué es lo que quiere hacer, si usted dice comercial, qué es lo que va a hacer, a grandes rasgos. Se requiere para construcción nueva, remodelación, ampliación, condominio, ubicación, fraccionamiento, permiso de funcionamiento, la mayoría de nosotros iríamos por acá, patente, traslado de patente, entre otros.
Algo muy importante acá cuando dice traslado de patente. Muchos de nosotros digamos, por ejemplo, si yo solicito la patente, el uso del suelo y todo esto para, para el negocio que tengo, por ejemplo, hablemos en el lugar donde ustedes están ahorita. Ustedes solicitaron un uso de suelo para ese lugar, pero resulta que ustedes se van a pasar al negocio de la par o se van a pasar al negocio del frente, pero siempre en el mismo lugar y la misma comunidad. Muchos dicen, yo con este mismo permiso voy a ir. No, no es así. Con que usted se cambie de local, ya tiene que solicitar un nuevo permiso. Con que usted se esté pasando para el frente, ya tiene que hacer todos estos trámites nuevamente. No es que la patente que me dieron con esa misma voy a ir al negocio, voy a cambiarme de lugar, me voy para el negocio que está al frente. No, tiene que volver a hacer todos los trámites. Detalle de la actividad. En este caso, de acuerdo a lo que usted va a hacer, si es construcción o previsto y funcionamiento, tiene que detallar la actividad y después lo que le está pidiendo acá es nombre del solicitante, firma del solicitante, número de cédula, teléfono, fax y correo electrónico. Lo demás es uso para la oficina. Entonces, vemos que en realidad es información muy básica para poderlo solicitar. Si usted no tiene el uso de suelo, no puede continuar con los demás permisos. Algunas personas me han dicho, ya Oscar, ¿cuándo es que el uso de suelo tal vez a mí no me sirve? ¿Cuándo es que tal vez se reprueba o cuándo es que tal vez no pueden darme permiso? Bueno, les voy a comentar algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos, hay personas que no les han dado permiso para que puedan poner su negocio porque están en una zona residencial, porque las zonas residenciales son, digamos, no hay permiso para comercio. Entonces, como es una zona residencial, ese uso específicamente no está para el sector comercial. Otros me han dicho, ya Oscar, pero a mí no me dan porque yo vivo en una Alameda o en un tipo de urbanizaciones así parecidas, están bien porque la parte no es comercial. Otros es porque están cerca de algún lugar de alto riesgo, porque están cerca de ciertas fábricas que tal vez no son compatibles con la naturaleza que ustedes van a tener, o porque hay diferentes tipos de situaciones que pueden provocar que el uso de suelo no se los den para las actividades que ustedes requieren. Pero eso va a depender de cada caso. Acá les dejo un enlace que ustedes lo pueden ver, allí van a ver cuáles son los trámites y el certificado de uso de suelo, ahí ustedes lo pueden bajar en PDF o le pueden dar la conversión de Word, ahí en ese enlace, esto es para la municipalidad acá de San José, o si no, busquen en Google la municipalidad a la que ustedes pertenecen y pueden hacer todas las preguntas y pueden hasta ver el formulario, pueden ver todos los requisitos que les están pidiendo, como les dije, de una municipalidad a otra pueden variar. Todo comienza con un sueño. Recuerden que cuando ustedes empezaron con la idea de negocio, todo era un sueño, un anhelo, y hoy en día muchos de ustedes ven esos sueños hechos realidad. Entonces, si yo sueño con tener mi empresa formalizada, con llegar a tener una empresa con todo, digamos, tengo que empezar a investigar. Si ustedes no tienen dentro de sus digamos, de sus metas a corto plazo, comenzar a formalizar su empresa ya, pero al menos los insto a que comiencen a investigar. Si quieren, vayan a la MUNI o, como les digo, ahora todo se puede hacer en línea. Comiencen a investigar de acuerdo a la naturaleza del negocio que ustedes van a emprender, qué es lo que necesitan. Comiencen a dar los pasos. Recuerden que antes de finalizar en esta parte vamos a contestar otras preguntas, vamos a tener otra sesión de preguntas. Entonces, acá en este caso vamos a seguir con lo que es permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud. Estos también varían. Aquí vamos a decir a grandes rasgos, pero acá varía. Si lo que yo voy a poner es una industria, si lo que yo voy a poner es una empresa de químicos, si lo que voy a poner es algo, digamos, que tenga impacto ambiental y todas estas cosas va a variar. Los permisos y los requisitos van a variar de acuerdo a la naturaleza del negocio. Aquí vamos a hablar más que todo a nivel comercial. Entonces, pero si yo tengo un negocio específico de otra área, los requisitos van a ser diferentes.
De acuerdo a la Ley General de Salud y el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicio deben contar con la autorización o permiso sanitario de funcionamiento para operar en territorio nacional según sea la actividad. Algo muy importante, aquí para varias empresas que tal vez hoy en día operan solamente en línea y no necesitan tener un local, muchos lo que hacen es que van al Ministerio de Salud y debido a la naturaleza de su negocio, lo que hacen es que les extienden un certificado en la cual dice por la naturaleza del negocio y dado que no se cuenta con espacio físico, entonces no necesita los permisos del Ministerio de Salud. A algunos ese tipo de nota es la que le han dado cuando no lo necesitan, pero sí tiene que haber, digamos, una nota de parte del Ministerio de Salud, donde indique que usted no lo necesita de acuerdo a la naturaleza de su negocio. En el certificado que otorga el Ministerio de Salud autoriza en este caso el funcionamiento de un establecimiento de tipo industrial, comercial o de servicio. Generalmente lo que ellos le dan es algo parecido a este documento que ustedes pueden ver. Yo no sé si ustedes han visto cuando ustedes van a todo tipo de negocios, siempre tiene que estar el permiso del Ministerio de Salud en un lugar visible, igual que la inscripción como contribuyente, tiene que estar en un lugar visible. Entonces, este es el documento que se les da. Aspectos que se valoran. Cumplimiento con las normativas, condiciones sanitarias ambientales. Cuando hablamos cumplimiento de las normativas, en este caso, para poder, es de acuerdo a la naturaleza del negocio, por ejemplo, manejo de aguas residuales, manejo de productos, en este caso, que puedan contaminar, que usted presente todo cómo va a manipular este tipo de productos de tal forma que usted presente que no van a contaminar, que no van a afectar la salud de las personas que van a adquirir el servicio. Condiciones sanitarias y ambientales, cumplimiento de órdenes giradas, por ejemplo, que les digan que tienen que hacer un baño, que cumpla con los reglamentos que ellos estipulan, que tengan que tener un baño para discapacitados y todo esto, que cumplan con todo, con todas las órdenes que ellos giran y los requisitos que ellos tengan. Todo eso ellos lo valoran. Cumplimiento de reportes operacionales, en ese caso, digamos, todo lo que tenga que ver con la disposición de acuerdo a la naturaleza. Con este caso, vieran que les quiero contar una anécdota. Estaba trabajando con una empresa allí de un supermercado. Nosotros estábamos trabajando toda la parte de merchandising, es todo lo que tiene que ver con la imagen que la empresa proyecta. Y algo que me llamó la atención es que cuando llegué al negocio, lo primero que analicé es que tenía un baño que era bodega. Es increíble, pero cuando uno llega a supermercados, a mini super, en el baño guardan los cilindros de gas. En el baño es como la bodega y lo que menos está es para el público. Entonces, cuando llegué a ese lugar, le dije, vea, por favor, cambie ese baño de acuerdo a estos lineamientos que manda el Ministerio de Salud. Hágalo porque si el Ministerio de Salud le cae, le va a clausurar el negocio. Y me dice, no, pero yo tengo más de 30 años de tener el mini super y nunca han llegado. Le digo yo, bueno, nunca es tarde. Vieran que él comenzó a hacer los cambios y todo, y resulta que el Ministerio de Salud llegó cuando él estaba demoliendo el baño viejo que tenía. Y si él no hubiera empezado a hacer los cambios, le hubieran clausurado el negocio. Entonces, vemos que es necesario hacerlo. Y cuando y siempre cuando se dice es un baño para el público, es para el público, no es una bodega, no es para guardar cilindros. Bueno, ahora con la nueva ley de manejo de este tipo de productos, no se puede. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si nosotros no cumplimos con todos los requerimientos, esto puede ser un riesgo. Algo también muy importante acá, que muchos dicen, y nos ha pasado, nos dicen, ya Oscar, pero a tal empresa le dieron permiso y no cumple con nada de eso. Resulta que cuando usted llena el formulario, le estipulan todo lo que usted tiene que hacer y muchas veces le pueden dar el permiso sin ellos haber verificado. Pero eso no quiere decir que no van a llegar en cualquier momento a verificar eso. Y si llegan en el momento a verificar y ven que usted no ha cumplido con lo que se le ordenó, con los requisitos que tenía que cumplir, automáticamente se le cierra el negocio y hasta se le pone una multa por incumplimiento. Y por, en este caso, haber dado datos erróneos, por haber dicho que sí tenía eso y no haberlo hecho. Hasta una multa. Entonces, tratemos de empezar con el pie derecho. Requisitos.
Como les dije, todo esto es una cadena. Uso de suelo. Visto bueno de ubicación. En este caso, plano refrendados y viabilidad ambiental. Cuando hablamos del uso de suelo, estamos hablando en este caso, digamos, de lo que hablamos anteriormente, ese documento que nos diga cuál es la usabilidad de ese suelo. Y tiene que haber un visto bueno de esa ubicación también que es girado por parte de la municipalidad y tienen que haber planos refrendados. Esto quiere decir revisados y autorizados por otras instituciones que ya vayan hacia el Ministerio de Salud y tienen que ir referidos a ellos. Entonces, viabilidad ambiental, en este caso, digamos, si se necesita algún tipo de permisos, porque resulta que la naturaleza de nuestro negocio tiene impacto ambiental, necesitamos tener estos permisos. Vamos a desglosar esos. Visto bueno, ubicación y requisitos. Disponibilidad de agua por el AIA, de la institución encargada de dar servicios de agua potable o su defecto, la constancia de capacidad hídrica o la carta de disponibilidad de agua. En otras palabras, cuando hablamos de visto bueno de ubicación, en este caso nos tienen que ver que en realidad cuenta con todos los requisitos básicos que se necesitan, que tiene acceso a agua potable, digamos, que tiene disponibilidad, porque muchos pueden tener acceso, pero tal vez no hay disponibilidad en ese momento para poder instalársela. En este caso, digamos, la capacidad hídrica que tiene ya sea la IA o la empresa que se encargue de brindar ese servicio en esa zona que usted quiere poner su negocio de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la naturaleza del negocio que usted va a construir o va a emprender. Recuerden que dependiendo el negocio, se necesita mucho recurso hídrico, en algo otros no. Entonces, por eso tiene que haber una disponibilidad y capacidad otorgados por el Ministerio de Ambiente y Energía y también telecomunicaciones y todo este tipo. Por eso les decía anteriormente, cuando nos dan el uso de suelo, no quiere decir que entonces estas demás instituciones están obligadas a darnos el permiso, porque ya el uso de suelo en realidad se puede usar. No, hay que hacer todo este tipo de análisis con estas otras instituciones. Disponibilidad de descarga de aguas residuales. Esta parte es cómo se van a manejar las aguas residuales. ¿Cuál va a ser el manejo que usted les va a dar? Zanja de absorción, tasa de infiltración, longitud y todos esos defectos tienen que ir en el permiso de ubicación de las plantas de tratamiento aprobados por el Ministerio de Salud. Como les digo, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, los requisitos son muchos más estrictos. Requisitos, visto bueno de o los colindantes, esta es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Muchos de nosotros creemos que porque este terreno es mío y me pertenece, yo puedo hacer lo que quiero y puedo poner el negocio que yo quiero. No, dependiendo del negocio que yo vaya a emprender, también tiene que ver si los vecinos están de acuerdo. Y eso tiene que ir autenticado y respaldado por un notario público. Adicionalmente, las instituciones podrán solicitar los alineamientos que se indican a continuación cuando técnicamente se justifique su pertenencia según sea la ubicación. Esto quiere decir que, digamos, dependiendo dónde esté el negocio, dependiendo la naturaleza, ellos pueden solicitar otros requisitos como alineamientos respecto a la línea de alta tensión. Si vamos a necesitar mucha electricidad y de alta tensión, tiene que haber ese alineamiento. Lineamiento de carretera nacional o de proyectos viales del carácter nacional otorgados por el Ministerio de Obras Públicas, de tal forma que no afectemos. Lineamientos de cruce de ríos y quebradas. Todos estos requisitos, vuelvo y repito, va a depender de la naturaleza del negocio y dónde lo vayamos a realizar. Pero estos son a grandes rasgos. Planos refrendados, planos ya firmados en este caso, con los avalos, digamos, de las respectivas instituciones. En otras palabras, ya tienen que ir con el visto bueno de las demás instituciones. Cuando hablamos de qué es viabilidad ambiental, recordemos que toda esta parte de viabilidad ambiental lo da CETENA. En este caso, es una evaluación que exige el Estado costarricense de aquellos estudios, digamos, de impacto ambiental. ¿Qué impacto va a tener este negocio, esta empresa o esta construcción? Entonces, ese estudio tiene que ser hecho por CETENA.
Para facilidad de los interesados, se anexan herramientas. Acá les recomiendo, chicos, que por favor, si ustedes desean adquirir un poco más de información de acuerdo a la naturaleza de su negocio y de la ubicación, si está a la orilla de ríos, quebradas, dependiendo cuáles son los requisitos y qué tiene que presentar usted, acá en este enlace de www.ministeriodesalud.go.cr, ustedes van a encontrar todos los requisitos, hasta para poner una empresa de químico, diferentes empresas de producción de productos electrónicos, todo esto ustedes van a encontrar los requisitos aquí debidamente detallados. Este es el formulario que ustedes van a llenar cuando van a hacer la solicitud. Ven que acá generalmente les piden, espérame a hacer un poquito más grande. Ok. Primero lo que nos están pidiendo es información relativa al establecimiento y actividad para la cual solicita los permisos sanitarios de funcionamiento. En este caso, motivo de la presentación, grupo de riesgo. En este caso, cuando hablamos de riesgos, aquí es el riesgo que tiene para la sociedad o para el consumo de las personas. Ahí van a ir viendo ustedes si el riesgo es alto, medio, bajo o simple y sencillamente no tienen ningún riesgo para las personas. Eso va a depender de la naturaleza del negocio, porque si va a trabajar con productos químicos, productos de digamos, de alto riesgo, entonces sí, los requisitos son mucho más estrictos y hasta dura un poco más los permisos. Entonces, allí ustedes pueden ver a grandes rasgos, digamos, la información que ellos les están pidiendo. Los insto y les pido que entren a ese sitio para que puedan ver cada uno de los requisitos, porque con respecto al Ministerio de Salud sí varía mucho. Si es un restaurante, por ejemplo, el compañero nos preguntaba anteriormente, ¿qué requisitos necesito para poder abrir un restaurante? Tiene que tener los baños para discapacitados, tiene que tener un baño para hombres, otro para mujeres, tiene que tener, digamos, toda la parte de ventilación, tiene que tener la parte de espacio, que haya distribución entre uno y el otro y cumplir, digamos, con todo lo que es el manejo de las aguas residuales. La parte de la cocina toda tiene que estar equipada con productos de acero inoxidable. Entonces vemos que en este caso, digamos, va a variar bastante de acuerdo a la naturaleza del negocio. Entonces, les insto nuevamente a que entren a este sitio. Espérenme, vamos a ponerlo acá para que puedan ver cuál es el manejo y cuáles son los requisitos para cada uno de los negocios. Bueno, antes de despedirme, vamos a entrar a otro periodo de preguntas. Vamos a ver cuáles preguntas podemos tener acá con respecto a estos temas que hemos tocado o si hay algo otro del tema anterior, con gusto podemos abordarlos. Liz Monge nos pregunta, ¿todas las sociedades pueden identificarse como pymes? Ya esta la habíamos contestado. En este caso, les decía que sí, porque digamos, una pymes no es necesariamente una sociedad, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Recordemos que las pymes se califican de acuerdo a los montos brutos, en este caso, de ventas que tenga y a la cantidad de empleados que manejen. Se clasifican en micro, medianas y grandes. Uh-huh. Mientras nos ponen la otra pregunta acá, les recordamos que cuando terminemos esta parte, por favor nos llenen la encuesta que tenemos acá. Después de que terminemos, ustedes se pueden quedar, por favor, para llenar la encuesta. Recuerden que eso nos permite poder mejorar cada día más. ¿Qué otra pregunta podemos tener por acá? Ok, había una, se me quitó, vamos a ver cuál era. Cristian Chacón Sánchez nos pregunta, si donde pienso poner el negocio, el local está dentro de una propiedad donde hay varios locales, ¿qué se necesita? En ese caso,
necesita, la mayoría de la documentación que usted necesita se la tiene que dar el dueño del local. Necesita pedirle a él el uso de suelo, necesita pedirle a él, la patente que tiene él y los permisos que tiene él para poder, construir ese local como local comercial, pero también tiene que sacar su patente a título personal, pero la mayoría de los requisitos se los va a dar, el dueño del establecimiento. En este caso es un poco más fácil porque la mayoría de la documentación ya está y la tiene el arrendatario. Lau nos pregunta, si vendo servicios y distintos un espacio en mi casa y destino un espacio en mi casa donde voy a atender a clientes y no necesito un local u oficina, debo tener todos estos requisitos para constituir legalmente la empresa. Si vendo servicios, es una empresa de servicios. En este caso, si hablamos que usted es una empresa de servicios hablemos de belleza, servicios de reparación de ropa, en este caso me gustaría, Lau, saber más o menos a qué servicio se refiere, porque si tiene que ver que usted atienda público, sí, necesita tener los permisos del Ministerio de Salud porque usted tiene que contar con un baño y con un espacio únicamente para poder efectuar su actividad totalmente independiente de lo que es su casa o si va a habilitar solamente un espacio para esta si los necesita. La única manera que usted no necesite este tipo de servicio es que no atienda público en su casa y que su negocio sea en línea o que usted tenga que salir a trabajar a domicilio o que ande fuera, pero que no atienda en su casa. Ujú. A ver si tenemos otra pregunta por acá. Ujú. Les recuerdo que chicos que para la otra semana nos estaremos viendo el martes igual de 6 a 8 y los temas que vamos a ver en la próxima semana sería lo que es la caja costarricense, lo que son las pólizas del riesgo del trabajador. Igualmente vamos a estar viendo todo lo que es este registro pymes, que es registrarme como una pymes, registro de marca, así que no se pierdan porque cada uno de estos temas nos vamos a ir desglosando y igual vamos a tener el espacio para preguntas y con gusto nosotros se las estaremos evacuando.